Llegamos pues al capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. En este capítulo tenemos el buen reinado de Josías, quien se ocupa en reparar el templo. Comencemos pues leyendo el versículo primero de este capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Sin duda que usted ha notado que algunos de estos reyes eran muy jóvenes cuando empezaron a reinar. Y dice el versículo 2, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda». Ahora el sol ha salido nuevamente. La luz brilla una vez más en esa tierra. Josías ha llegado al trono. Este rey dirigió un movimiento que resultó en el avivamiento más grande que este pueblo jamás experimentara después de los días de David y Salomón. Ahora Josías es rey sobre el reino de Judá en el sur. Usted recordará que el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio. Fueron llevados cautivos durante el reinado de Ezequías en el sur, que fue otro rey benigno y sobresaliente. Luego Manasés y Amón, ambos reyes malvados, llegaron al trono de Judá. Ahora Josías está en el trono, y leemos que reinó por 31 años y fue buen rey. Durante su reinado, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías sirvieron como profetas. Ahora pensamos entresacar de esta porción algunos pasajes que indican la manera en que Josías reinó y cómo vino el avivamiento. Es nuestra firme convicción hoy que lo único que puede salvar a la humanidad es la pronta venida de Cristo o un reavivamiento. Habrá entonces o reavivamiento o revolución. Hay corrupción en los gobiernos en todos los niveles. Hay corrupción en todas las organizaciones. La inmoralidad y el desorden abundan. Prevalecen el sexo, el licor, las drogas, revistas asquerosas, películas obscenas, escándalos y motines. La humanidad se revuelca como cerdo en una pocilga. Somos como el hijo pródigo en una provincia apartada que se encontró en el chiquero con los cerdos. Tenemos pues que escoger entre reavivamiento o la revolución. Los partidos políticos están dispuestos a vender la primogenitura de sus países para poder quedarse en el poder. La Iglesia, por su parte, hoy en día está bajo la plaga de la apostasía. El liberalismo tiene un lugar de predominio en la Iglesia organizada. Hay muchos que niegan en forma descarada la palabra de Dios, aun en los llamados círculos evangélicos. La palabra de Dios ha sido perdida en la Iglesia. Algunos ateos se encuentran hasta en los púlpitos. Lo primero que tenemos que reconocer, amigo oyente, es que el reavivamiento es personal e individual. No creemos que el reavivamiento empiece como un movimiento en masa. No creemos que haya comenzado así en el pasado. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, no es que los políticos llamen aviesos a otros políticos. Lo que necesitamos es que un político diga, me he equivocado, pienso volverme a Dios ahora. Luego necesitamos otros políticos que sigan ese ejemplo. Sería extraño y tememos que hasta asustaría a nuestras naciones. Pero eso es lo que necesitamos, amigo oyente. Necesitamos hombres en nuestros países que digan como el salmista, «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto». Bien, continuemos ahora con el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes y leamos los versículos 3 hasta el 6. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, «Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa». Lo segundo que Josías hizo fue reparar el templo. Lo primero que hizo fue hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, el templo no estaba en uso cuando Josías llegó al trono. Se había convertido en un tipo de almacén, un depósito de sobras y desechos. Mandó pues al pueblo que trabajara y que se ocupara en reparar el templo. La iglesia hoy en día es muy semejante al templo en los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de reparación.
No estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos, pero no nos referimos a ellos. Muchas de nuestras iglesias de teología más conservadora hoy en día están separadas por contienda y riñas ociosas. Tienen edificios grandes y bellos, pero amigo oyente, el Espíritu de Dios no está allí. Parece como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, vuestra casa os es dejada desierta. La iglesia ya no se ocupa en testificar, aunque ese es su deber. La iglesia debe testificar por el Señor. Josías, pues, acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo Manasés ahora habían sido quitados. La casa de Dios estaba deteriorada y las órdenes de Josías eran de reparar el templo. Y amigo oyente, si hay reavivamiento, tendrá que ser entre el pueblo de Dios. Aquí es donde la reparación tiene que comenzar. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo instante. Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Josías. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de este segundo libro de los Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es cosa terrible cuando la Biblia se pierde en la iglesia. Pero eso fue precisamente lo que sucedió con los hijos de Israel. Perdieron su Biblia en la iglesia, pero ahora por fin la encontraron. Y allí es donde la Biblia se ha perdido también en el día de hoy. La palabra de Dios es lo único que tenemos como arma, amigo oyente. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. No hay ningún camino corto, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para el reavivamiento. Han salido hoy muchos libros sobre la experiencia cristiana, y muchos de estos libros son absolutamente muertos. ¿Cuál es el problema? El problema, amigo oyente, es que presentan un método, en lugar de presentar la palabra de Dios. Parece como si nadie dijere, vamos a volvernos a la palabra de Dios. Amigo oyente, no necesitamos muchos libros, necesitamos la Biblia, no necesitamos el libro del mes, necesitamos el libro de las edades. ¿Cuántas iglesias hoy en esta tierra en verdad se apoyan en la palabra de Dios y la predican? Todavía hay muchos pastores fieles, sin embargo, hay muchos que se han desviado de la fe, han perdido la Biblia en la iglesia. ¿Recuerda usted el caso de José y María, los padres de Jesús? Cuando él era niño, sus padres terrenales lo perdieron en el templo. Pues créalo, amigo oyente, que tanto Jesús como la Biblia se han perdido en la iglesia hoy en día. Hilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios. Ahora, ¿la encontró acaso en la basura que se había acumulado? No, amigo oyente, la encontró en el templo, se había perdido dentro del templo. Y la Biblia, amigo oyente, tiene que ser el principio de un reavivamiento. En cierta ocasión se encontraron 2 pastores, uno joven y otro más anciano. El joven estaba haciendo algunas preguntas al anciano en cuanto a su método de estudio. En la conversación el anciano se dio cuenta que el joven había leído todos sus libros más nuevos y modernos. Y el joven preguntó al otro pastor si había dejado de leer nuevos libros. Y el pastor respondió que la mayoría de los libros modernos no le interesaban porque su objetivo principal era el de presentar un método. Y entonces el joven le dijo, bueno, ¿y entonces qué lee usted? El anciano pastor respondió, leo la Biblia. Y luego le preguntó directamente, ¿cuánto tiempo pasa usted en la semana en la palabra de Dios? Y la respuesta de este joven pastor fue asombrosa. Pasaba menos de 1 hora cada semana estudiando la palabra de Dios. Ahora el joven ya había contado sus problemas y por esa razón el anciano pudo ofrecerle una solución. Y le dijo que lo que él necesitaba era pasar más tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y amigo oyente, esta misma fórmula se aplica a todos y cada uno de nosotros hoy en día. Bien, continuemos la lectura ahora y leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo,
El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, lo que Safán leyó después que Hilcías le dio el libro, debe haber sido lo que él leyó al rey. Al parecer, Safán e Hilcías deseaban reformas más completas. Leamos aquí el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento, amigo oyente. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Un retorno a la palabra de Dios trae reavivamiento. Lo que necesitamos en verdad es la prédica de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se predicara, habría entonces rasgadura de vestidos. Los hermanos se arrodillarían delante de Dios. Hoy en día no estamos viendo el reavivamiento que tanto necesitamos. Ore usted, amigo oyente, ore por su patria. Su país necesita de sus oraciones. Necesitamos volvernos todos a la palabra de Dios, y cuando nos volvamos a ella, entonces habrá un efecto positivo. El rey, pues, mandó que el sacerdote Hilcías indagara al Señor por él y por el pueblo. Hilcías a su turno fue a la profetisa Hulda. Y leamos lo que acontece aquí en los versículos 15 hasta el 20 de este capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios promete a Josías que él moriría en paz y que no vería todo este mal que él traería sobre Judá como juicio. Y la razón para que Dios librara a Josías la encontramos aquí en la última parte del versículo 18 y en la primera parte del versículo 19. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. Y amigo oyente, para que haya un verdadero reavivamiento en la iglesia cristiana de hoy en día, necesitamos oír las palabras del libro, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos humillarnos delante de Dios. La pregunta, amigo oyente, es, ¿estamos usted y yo dispuestos a dar estos pasos? Cuanto más pronto comencemos, más rápido veremos el efecto. Ahora, esta historia no concluye aquí. Continúa en el capítulo 23.